Si quieres aumentar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos, dale Implexin. Implexin es un multivitamínico y estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorios Amerifarma. Bien, hace 5 años, el año 2009, noviembre, le recomendé al Fondo Monetario Internacional, cuando se estaba definiendo el programa de apoyo que iba a tener ese organismo internacional con la República Dominicana, y que iba a permitirle recibir al país centenares de millones de dólares provenientes no solamente del FMI, sino también del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, y también le iba a facilitar la colocación de bonos soberanos. Pues en ese momento nosotros señalamos, en ese momento le recomendamos al Fondo Monetario Internacional que esos desembolsos que se iban a obtener dentro de ese programa económico apoyado por el Fondo Monetario Internacional, que se utilizaran, en vez de para incrementar el gasto público, que se utilizaran para reducir el nivel de carga tributaria. Bien, ¿por qué digo esto? Porque hay dos formas de estimular la economía. Recuerden que en ese entonces, 2009, se estaba viviendo un periodo de caída de la actividad económica a nivel internacional por la gran recesión que se estaba produciendo, y que los países fueron afectados negativamente, países emergentes como el caso de la República Dominicana, por esa reducción del ritmo de crecimiento de la economía mundial. Y para revertir esa situación, el Fondo Monetario Internacional comenzó a recomendarle a estos países que aumentaran su gasto público, para que de esa forma se reactivara la economía. Recuerdo que para ese entonces Vicente Bengoa era el ministro de Hacienda y decía que el Fondo Monetario Internacional había cambiado, que el Fondo Monetario Internacional ahora prestaba para que se gastara más dinero, que el Fondo Monetario Internacional lo que quería era que la economía creciera más y que para eso no le preocupaba que aumentasen los déficits públicos. Y yo le dije que no, que eso no era correcto. Le dije al señor Vicente Bengoa, en ese momento ministro de Hacienda, que él estaba totalmente equivocado, que en realidad el Fondo Monetario Internacional le iba a facilitar esos recursos al gobierno, pero que luego le iba a exigir un ajuste importante a la economía, le iba a exigir un aumento de los impuestos, le iba a exigir una política de consolidación fiscal que implicaba una reducción del déficit público. Y esto, el Fondo Monetario Internacional, pues firmó el acuerdo con el país donde le iba a desembolsar el dinero para los primeros meses del año 2010, y a finales del año 2010, pues comenzaría a ejecutarse una política de consolidación fiscal. Bien, ¿qué sucedió? El Fondo Monetario Internacional lamentablemente no me hizo caso. El Fondo Monetario Internacional le dije que en vez de promover la economía, el crecimiento de la economía, aumentando el gasto público, lo hiciera reduciendo los impuestos. ¿Y por qué yo decía esto? Yo decía esto porque es mejor promover la economía a través de la reducción de los impuestos y que sean las personas que decidan consumir más. Por ejemplo, vamos a suponer que le bajan los impuestos a los combustibles y usted tiene más dinero, por lo tanto, disponible en los bolsillos. Usted sale a adquirir más zapatos, más ropa, más alimentos y así sucesivamente más servicios, y eso le genera un aumento de la actividad económica. Pero es porque usted quiere, cuando le bajan los impuestos, toma el dinero y consume más. Y de esa forma, como es el sector privado que está creciendo, pues se puede generar un mayor ritmo de crecimiento de la economía. Esa es una forma, reduciendo los impuestos. Eso no es nuevo, los alemanes así fue que lo hicieron. Los alemanes, en vez de incrementar el gasto, redujeron los impuestos para que el sector privado pues, pudiese generar un aumento de la demanda, y eso le ayudó a Alemania a que fuera mejorando su ritmo de crecimiento. De hecho, Alemania es, dentro de la zona euro, el país que mejor desempeño ha tenido, porque en vez de aumentar el gasto público, como le sucedió a Francia, como le sucedió a Portugal, como le sucedió a España, como le sucedió a otros países, como es el caso de Grecia, de la Unión Europea, pues a diferencia de esos países que aumentaron el gasto y de que después desarrollaron unos terribles desequilibrios fiscales, Alemania no. Alemania decidió reducir los impuestos. Entonces, yo les recomendé al fondo, miren, Fondo Monetario Internacional, en vez de ustedes darle dinero al gobierno para que aumente su gasto, dele dinero al gobierno para que reduzca los impuestos y que sea el sector privado que crezca. Ah, pero eso toma más tiempo. Sí, pero es más saludable. Le digo yo, no me hicieron caso. Le dieron el dinero para que aumentara el gasto público, el gasto de capital, el gasto corriente. Le señalé al Fondo Monetario Internacional, si ustedes incrementan esos desembolsos para aumentar el gasto corriente, se va a crear una estructura de gasto que después va a ser muy difícil de desmontar.
Cuando usted crea esa estructura de gastos tan significativamente fuerte como la que se iba a crear por esos aumentos de desembolso, después usted quitarle un determinado servicio, un determinado apoyo que recibe la población a través de ese gasto corriente, es difícil. Por ejemplo, vamos a suponer que el gobierno recibe 500, 600, 700 millones de dólares y utiliza ese dinero para aumentar el gasto en educación, y eso lo que hace es aumentar los sueldos de los maestros. ¿Cómo desmonta eso posteriormente cuando tenga que reducir el déficit fiscal? No lo puede hacer. ¿Cómo, por ejemplo, desmonta unas transferencias condicionadas en efectivo que le esté otorgando, por ejemplo, a través de la tarjeta de solidaridad a la población? Después que la población recibe ese beneficio, es poco probable que acepte de buena gana pues ese tipo de recorte. Vamos a suponer que usted tiene también una política que le permite recibir pues una transferencia adicional por el hecho de que aumenta el nivel de empleo público. ¿Cómo usted luego va a desmontar eso? Mire la diferencia. Así usted hubiese tomado el dinero y le dice al gobierno, ok, mira, yo te voy a desembolsar este dinero, pero lo que tú vas a hacer es reducir en la misma magnitud del desembolso, reducir los impuestos selectivos al consumo, selectivos a los combustibles y el ITEVIS, por ejemplo, en X cantidad, para que efectivamente se pierdan esos ingresos. Usted me dice, sí, pero va a aumentar el déficit igual. Sí, pero después, como el gasto se queda constante y lo que usted hace es reducir los impuestos, luego cuando sea necesario la consolidación, ¿qué usted hace? Sube el nivel de impuestos, pero exactamente al mismo nivel que existía antes de que llegaran los recursos. Y así la población dice, fue transitorio el beneficio y ya ahora tengo que pagar más impuestos. Pero no es lo mismo a decir, subió el gasto, donde no todos nos beneficiamos, pero sube el gasto, y luego suben los impuestos, donde todos nos perjudicamos. Entonces, la población dice, bueno, pero cuando subió el gasto, no todos nos beneficiamos, pero cuando suben los impuestos, sí todos nos perjudicamos. Entonces, lo mejor es que en vez de usted utilizar esa política para estimular la economía, mejor baje los impuestos, donde todo el mundo nos beneficiamos, y cuando suban los impuestos, todo el mundo nos perjudicamos, pero compensa con la mejora previa que se registró cuando se redujeron los impuestos. De manera que en términos de bienestar era mucho mejor, y en términos de distributivos era mucho mejor bajar los impuestos a subir los gastos y luego subir los impuestos. ¿Qué fue lo que sucedió? Pero ¿qué ocurre? Que en el año 2010, cuando había que, dado el aumento de los gastos, había que subir los impuestos, no se hizo eso. Pasó el año 2011, se rompe el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Fíjense que se lo advertí al fondo, se lo advertí. Le dije eso al fondo, pero no me hicieron caso. Lamentablemente, ese organismo internacional no me hizo caso. No sé por qué, pero se lo advertí. Hace 5 años le advertí al fondo esa situación. Entonces, subió el gasto, pero el gobierno no subió los impuestos. Rompe con el fondo en el año 2011, rompe con el fondo y se crea entonces un déficit mayor, que obviamente lo pudo financiar porque República Dominicana todavía tenía buenos indicadores, salió a los mercados internacionales, colocó bonos soberanos, obtuvo financiamiento local, y no solamente en el año 2011 sube el gasto, sino que en el año 2012 vuelve y le mete otro incremento del gasto público de 40% adicional. Y dado el nivel de ingreso, entonces generó un déficit como nunca antes se había registrado en la República Dominicana. Nunca antes se había registrado un déficit de 6.7% del sector público no financiero. 6.7%, nunca antes en la historia. Claro, tomando en consideración que no hubo una situación de crisis bancaria o no hubo una situación o evento extremo que puede ser un ciclón, nada de eso ocurrió y se metió el déficit en 6.7% del PIB. Esa situación generó un fuerte proceso de acumulación de deuda. Miren, entre el año 2008 y el año 2012, en ese periodo, se registró el mayor incremento de deuda que se haya producido en el país en su historia. Del año 2008 al año 2012. Nunca antes se había producido un incremento de la deuda pública de esa magnitud. ¿Y por qué? Por el aumento del gasto público. Pero ¿quién es corresponsable de ese incremento del gasto público? El Fondo Monetario Internacional. Porque si el Fondo Monetario Internacional me hubiese hecho caso, Tecnopol, Consulta Económica, nos hubiese hecho caso, nuestros escritos, nuestros planteamientos, no hubiese sucedido esa fuerte acumulación de deuda. Es decir, que ahora se le está criticando al gobierno, se le está diciendo al gobierno, bueno, hay que hacer algo porque ya la deuda subió al 50% del PIB, pero la responsabilidad, oigan bien esto, la responsabilidad de ese incremento de la deuda pública está
estrechamente relacionado con el papel del Fondo Monetario Internacional. Si el Fondo Monetario Internacional no hubiese, oigan bien, si el Fondo Monetario Internacional no hubiese apoyado en el año 2009 con un fuerte financiamiento al gobierno dominicano, no se hubiese registrado ese incremento de deuda que hoy tenemos como problema y que dice el mismo Fondo Monetario Internacional, hay que hacer algo. Pero ustedes son responsables también, Fondo Monetario Internacional. Ustedes son los responsables. Ustedes son los responsables porque fueron, óiganme bien, además de permisivos, y ustedes saben por qué se lo digo, además de permisivos, apoyaron ese incremento. Fueron permisivos por el famoso caso Sondland, ¿lo recuerdan? Que permitieron que se acumulara una deuda sin registrarla en los libros. ¿Lo recuerdan? Lo recuerdan porque yo fui a Washington y allá se lo dije a ustedes. Fui a Washington y se lo dije a ustedes allá, pero no hicieron nada. No hicieron nada. O sea, que el Fondo Monetario Internacional, con calma, vamos a trabajar en el tema de la deuda, pero ustedes con calma. Ustedes con calma porque ustedes son corresponsables de ese fuerte incremento de la deuda pública que se registró 2008-2012. Ustedes son corresponsables de esa situación que hoy estamos viviendo y que en el próximo segmento ustedes verán la consecuencia que eso va a tener. La consecuencia que eso va a tener, pero ustedes, Fondo Monetario Internacional, son responsables por haber apoyado del 2008 al 2012 ese fuerte incremento del déficit público. Ustedes son los responsables. Ustedes son responsables junto con el gobierno de ese momento, 2008-2012. Pero no quieran ahora, a este gobierno querer apretarle la tuerca. No, porque no es así. No es así. Usted no le puede pedir ahora a la población que venga a ejecutarse medidas que perjudiquen el bienestar de las grandes mayorías. Vámonos a la pausa.